Cristian, ¿ahí andas el día de hoy? Hola, doctor. No, soy Mónica de nuevo. Esta semana Hola, estaré Mónica. con ustedes. Ajá. Gracias. Bienvenida, Mónica. Perfecto. Pues, a ver, Mónica, tenemos 11 personas. Si quieres, comenzamos de una vez. Sí, ya inicié la grabación, de hecho, doctor. Disculpa, Perfecto, me perdóname. adelanté un poco. Muchas gracias, Mónica. Muy Gracias. buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en Pensamiento Crítico Electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy vamos a platicar sobre interculturalidad y pensamiento crítico. Bueno, sin duda alguna, uno de los aspectos más relevantes que han modificado el trabajo jurisdiccional y que sobre todo en materia electoral tienen una gran relevancia es la pluralidad y el sentido de diversidad y de reconocimiento de la diversidad. Porque parecería que había como un presupuesto que supondría que hay como tendencias más dominantes que otras. Y ciertamente desde los años 1980, sobre todo en los Estados Unidos, empezó a haber un movimiento de reconocimiento a lo diverso, a lo culturalmente distinto. Yo les diría que incluso en los años 70, esto en los años 70 en Francia todavía tenía un poco más de relevancia, porque pues era la época en la que se estaba hablando del postestructuralismo y de la posmodernidad. Eh, yo creo que valdría la pena explicar esta idea de lo que es moderno y de lo que es posmoderno, porque la interculturalidad es sin duda alguna una, una realidad que tenemos que tener presente. Eh, lo voy a exponer de esta manera. Durante los años, vamos a ver, para que se vea un poco por qué estalla esta diversidad intercultural y este reconocimiento de interculturalidad. Pues lo voy a platicar de este modo. Y ya luego, si da un poco más de tiempo, veremos algunos videos. Eh, durante principios del siglo XX, hubo como dos grandes líneas que dominaron el mundo europeo. No americano, pero sí el mundo europeo. Por un lado, sin duda alguna, después de la Revolución de Octubre Rojo de 1917, el mundo parece que se ve cubierto e influenciado por el socialismo, y sobre todo por el socialismo soviético. Lenin, Trotsky, Stalin son figuras dominantes en este mundo. Prometen, prometen el surgimiento de un hombre nuevo, de un ser humano nuevo, a partir de los ideales y los parámetros ideológicos del socialismo. Esto a partir de 1917. Pero por el otro lado, hay otros grupos en Europa, en la Europa del Oeste, que también prometen este nuevo surgimiento de un ser humano nuevo. Hombres, mujeres reivindicados en esta aparición de la sociedad masiva. Porque hay que decir que antes del siglo XX no existía la masa. José Ortega y Gasset explica muy bien esto en su texto de La rebelión de las masas. Y basta con entender que la gran parte de la población era rural. Las grandes ciudades, o lo que eran las ciudades, no las grandes ciudades, porque eran pequeñas ciudades. Si uno ve cómo era la Ciudad de México a finales del siglo XIX y cómo era París a principios del siglo XX, realmente eran ciudades, no eran megas, no eran esos monstruos que tenemos actualmente, ¿no?
Roma no era una megalópolis, eran ciudades. Las ciudades estaban destinadas a labores de trabajo administrativo y de trabajo de personas que tenían trabajos liberales, ¿no? De artes liberales. No eran propiamente zonas de producción rural. Cuando inicia el siglo XX y la segunda gran revolución industrial, casi topando con la tercera revolución industrial, es decir, cuando pasamos de la producción en línea allá toda la revolución, eh, la revolución eléctrica. La segunda revolución industrial atrae a una gran cantidad de gente de los campos a las ciudades. Y nos encontramos con lo que José Ortega y Gasset llama la masa. Cuenta que cafecitos o salones de té donde pues uno podía llegar, sentarse, tomar su té, de pronto se encontraban infestados con filas enormes de gente que quería entrar a comer a esos lugares o que quería entrar a esos lugares. Los teatros, pues vean ustedes como el Teatro de la Ciudad de México originalmente y ahora quedó prácticamente en una condición muy secundaria porque no tenían las capacidades para una masa, para una gran cantidad de población. Hoy tenemos espectáculos donde hay 100,000 personas en el Estadio Azteca, eh, sentadas, ¿no? Si fueran personas que estuvieran paradas, el Estadio Azteca tiene una capacidad para 120,000, 150,000 personas más. Digo, para 50,000, 20,000, 50,000 personas más, incluyendo las canchas. Aquí lo que es relevante, lo que quiero que vean ustedes, es que en este ambiente de masa descontrolada, el socialismo y el nacionalsocialismo o los grupos fascistas prometen organización masiva de individuos. Y en ese sentido, podemos decir que esas cantidades masivas buscan lo que algunos teóricos, ¿no? Llamaban domadores. Esa es la expresión que se utilizaba para, para, para estos grupos, ¿no? Necesitaban personas que dominaran o domaran a la masa, porque era como una fiera enorme que tenía que ser controlada, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo adentrarse en este mundo de dominio? ¿Cómo lograrlo? ¿No? Y entonces el socialismo y el nacionalsocialismo, pues fueron parámetros que prometían estas formas de control de la masa. Déjenme compartirles una lámina que creo que puede ilustrar muy bien lo que estoy señalando. La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset. Tanto en el mundo socialista como en el nacionalsocialista, la idea era que hubiera alguien que le diera control a esta masa. Y es lo que algunos llaman, Michel Foucault lo llama, regímenes de vigilancia biopolítica o regímenes de disciplina, donde tanto de la izquierda como de la derecha fascista, como lo podremos ver si fuéramos a hablar de extremos, pues las imágenes son semejantes. Es la masa de algún modo subordinada a los grandes líderes. ¿En qué momento nos encontramos con estas diversidades sociales? Bueno, cuando aparecen estos grupos, lo demás, los otros grupos sociales, quedan totalmente anulados. Son
son grupos que no pueden ser escuchados ni les interesa el ser escuchados. Perdón, a lo que me refiero es que los grupos dominantes no les interesa escuchar el discurso de grupos como en la India, en China, porque pues esos eran países o eran territorios todavía con un notable retraso sociocultural que prácticamente vivían en lo que era finales de la Edad Media. En finales de la Edad Media hindú y finales de la Edad Media china. China, a principios del siglo XX, todavía seguía bajo la dinastía de los Manchú y tenían la administración política que tenía desde el siglo XIII, desde el siglo XIV. Entonces, no es que hubiera un gran cambio. La India de finales del siglo XIX, en principios del siglo XX, seguía teniendo estos dominios de administraciones regionales de Rajas, pero tenía una administración política de la India colonial. Y prácticamente la India lo que hacía era una explotación económica, no hacía una difusión cultural, ¿no? Aunque había algunos hindús que la aprovechaban. Entonces había estos regímenes biopolíticos, y hay que decirlo de alguna manera, el socialismo, el nacionalsocialismo, disculpen ustedes, pero nuevamente parece que en esta colonia a esta hora se va la señal de internet, pero estoy transmitiendo desde el teléfono. Les decía, esta idea del socialismo y la idea del nacionalsocialismo traían una visión que de algún modo se ve muy claramente en el pensamiento hegeliano, eh, en el que estos pueblos europeos o los pueblos que tenían un avance cultural, como ellos lo que consideraban un avance cultural. Decía Hegel que el mundo todo era una evolución de lo que él llamaba el espíritu absoluto. Hegel en ese sentido era como una especie de panteísta, ¿no? Porque desde el momento de un Big Bang, de la explosión y la generación del universo,
es Dios mismo, él lo llama el absoluto, el ser que va evolucionando y que primero es polvo de estrellas, luego se convierte, luego va evolucionando a serie de gases, estructura física, y él mismo va evolucionando hasta que pues, empieza a generar vida en algunos planetas, y dentro de algunos planetas hay vida, y en esa vida el mismo espíritu absoluto evoluciona hasta que se convierte en un ser humano, y entre los seres humanos hay algunos que evolucionan, el espíritu absoluto evoluciona en ellos de una forma más rápida que otras. Entonces, para Hegel, el pueblo alemán era la punta de lanza del espíritu absoluto en el universo cósmico. Y en la misión del espíritu absoluto de adelantar y llevar consigo mismo al resto de la humanidad, dirigidos por el espíritu absoluto, que ha elegido al pueblo alemán como su pueblo mesiánico, ¿no? Esta idea de las conquistas y de las colonizaciones por parte de Alemania, pues era muy fuerte. Eh, esto de sin duda alguna, esto es una cosa que no hay que negar y no hay que mentirla. Realmente es Hegel y toda esta visión del espíritu absoluto que evoluciona, mostrando que efectivamente hay una discriminación a cualquier otra forma cultural o de pensamiento, porque pues son grupos que según Hegel están en una evolución, todo el mundo tendría que evolucionar a lo que Alemania está llegando, pero la punta de lanza era Alemania. Entonces, esto justificaba para estos hombres el colonialismo. Y obviamente la conquista de grupos mucho más en un estado silvestre, como los llamaría Claude Lévi-Strauss. Cuando la masa aparece, obviamente la masa no tiene esta evolución social ni cultural, por eso era interesante y Alemania tenía un discurso interesante sobre conquistar el resto del mundo porque iba a ser la luz del resto de la humanidad. Frente a esta idea que domina la fascinación y la imaginación de la masa, el socialismo, el comunismo soviético, también es atractivo. Pero ahí no afirman sobre el espíritu absoluto, sino utilizan la idea de un Marx, que deriva de Hegel mismo, porque Marx también habla de una lucha de clases que va a disolverse en el futuro de la dictadura del proletariado. Entonces el grupo de los socialistas también se volvía como predominante. ¿Qué tenemos? Tenemos lo que se llaman ideologías dominantes, donde en la evolución natural del mundo la gente que con un par de dedos de frente tendría que aceptar esos discursos, ya sea el nacionalsocialismo o del comunismo, ¿no? Del nacionalsocialismo o del comunismo. Y aquí diríamos que hay verdades absolutas. Hay verdades absolutas, no hay verdades a medias. O se está con el partido y con la ideología del partido, o se está en contra del partido y la ideología del partido, ¿no? Esto es como un aspecto clave y fundamental. Entonces, cualquier otro tipo de grupo era visto como una condición atávica, ¿no? Los nepaleses, los hindúes, las tribus africanas que se encontraban también en otra condición, pues también se consideraban como grupos en un estado y en un momento totalmente atávico. Estoy haciendo una narrativa histórica, no histórica, y quiero precisamente que esto quede muy claro. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay, hay una serie de descubrimientos importantes. Y por ejemplo, me gustaría comenzar un poco con la idea de lo que pasó con los descubrimientos después de la Segunda Guerra Mundial sobre Alemania.
Hay ahora, y aquí me voy a meter un comercial que puede ser interesante, hay un señor que se llama Víctor Serge. Era un soviético exiliado, trotskista, que sale de la Unión Soviética con su familia. Entre ellos viene su pequeño hijo Vladi. Vladi en México se desarrolla como un pintor. Si ustedes van actualmente, en este momento, si van a San Ildefonso, van a poder ver la exposición de pinturas de Vladi. Vladi murió hace como tal vez hace unos 8 o 10 años, y su obra pictórica se la quedó en la Ciudad de México. Eh, y eso lo comento porque voy a hablar de Víctor Serge, que es el papá. El papá es el que lo trae a México. Eh, Víctor Serge es la primera persona que escribe y publica antes de que termine la Segunda Guerra Mundial sobre la existencia de campos de concentración en Alemania. No crean ustedes que en el momento que terminó la guerra, la gente se enteró que existían los campos de concentración. De hecho, nadie sabía que existían los campos de concentración. Era una cosa que habían descubierto los vencedores de la guerra, los soldados que llegaron precisamente a liberar a la gente que estaba en los campos de concentración, pero no se sabía que existían tales campos de concentración. No se sabía que existían. Y Vladi, y ni siquiera se sabía exactamente cuál era la función de esos campos de concentración. Víctor Serge es el primero que habla sobre la existencia de ellos y sobre ejecuciones dentro de ellos. Esta cosa que hoy sabemos sobre las cámaras de gases y los hornos crematorios son cosas que los mismos alemanes desconocían. La población alemana lo desconocía. No es algo que estuviera en el imaginario social del mundo. Y lo que quisiera que vieran ustedes es que, por ejemplo, Alemania descubre, la gente alemana, y esto, por ejemplo, los fiscales, esta es una historia interesante porque la fiscalía alemana recibía de pronto denuncias sobre exnazis que habían sido liberados porque no había pruebas en contra, que se abrieran carpetas de investigación, bueno, o expedientes de investigación, para procesarlos por violencia y asesinato. Y la Fiscalía Alemana difícilmente tenía acceso a esos documentos, tuvo que meterse a los documentos de los archivos de los aliados de los Estados Unidos, que habían recopilado toda la información sobre los nazis, sobre los nazis y de los nazis. Y empiezan a descubrir que efectivamente había ejecuciones sumarias, había exterminio. Ustedes van a decir, ¿cómo va a ser posible que no lo supieran? Bueno, la verdad es que la sociedad civil alemana no lo conocía. Y hay una serie de historias muy importantes sobre cómo la misma fiscalía alemana empezó a abrir la cloaca. Había quien la estaba tapando porque sí sabían que existía eso, pero no querían que se diera a conocer. Lo interesante es que en el momento que se destapa este asunto en los años 50, a mediados de los años 50, la gente empieza a saber que existían los campos de concentración y que existían estas ejecuciones a población civil. Y entonces hay una sensibilización muy importante en cuanto que se veía que estos regímenes totalitarios, por ejemplo, el nacionalsocialismo en concreto, era un régimen que proponía el exterminio de lo diferente, de lo que no formaba parte del mismo sector cultural al que uno pudiera pertenecer. Esto creo que abre precisamente este universo.
abre este universo de conocimiento. Y el punto es que empieza una reivindicación que tiene que ver incluso con la formación del Estado de Israel, en la que se ve que, en particular, por ejemplo, el pueblo judío fue objeto de exterminio por no compartir ideologías y pensamientos totalitarios. Y aquí hay un surgimiento muy importante. Hay un surgimiento, no digo un renacer, digo un surgimiento, porque nace la idea de la reivindicación del pueblo judío, del pueblo de Israel, que fue víctima de un movimiento totalitario que imponía una ideología y a todo aquel extraño a la ideología se consideraba un adversario que debía de ser eliminado. Esto es muy importante y hay que decirlo, ¿no? El vocabulario de los nacionales-socialismos decía, al adversario hay que destruirlo. Este discurso también es un discurso de la izquierda. Al adversario hay que destruirlo. Los comunistas, los socialistas soviéticos, aquellos que estuvieran en contra del régimen soviético, nos enteramos a mediados de los años 1970, o sea, 25 años después de terminada la guerra, 35 años después de terminar la guerra, 35 años después de terminar la guerra, que la Unión Soviética también tenía campos de concentración. ¿Cómo lo sabemos? Pues hay un señor que se llamó Alexander Solzhenitsyn, un escritor soviético, ruso, que logra escapar de los campos de concentración soviéticos, conocidos como los Gulag, que estaban en Siberia, donde decían, y él llega a Occidente huyendo, mostrando que esos campos de concentración existen y que todo aquel que fuera un disidente de la Unión Soviética y del régimen soviético era un enemigo que tenía que ir a los campos de concentración, ¿no? Hoy también sabemos que existían en Cuba y que Ernesto Che Guevara pues también estaba al tanto de todo lo que se hacía en esos campos de concentración, ¿no? Y sabemos que no solamente había disidentes, sino también grupos, por ejemplo, grupos de homosexuales, que para Cuba eran considerados antirrevolucionarios. A toda esa gente se le ejecutaba. No permanecían en una prisión de por vida, sino que eran exterminados. Este es un discurso muy importante, es un discurso muy fuerte, pero es un discurso que existía. Es un discurso totalmente fascista. Pero la humanidad está como en una revisión de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y después de Solzhenitsyn en la Unión Soviética, empiezan a aparecer una cantidad de científicos, académicos, investigadores, que estuvieron presos. Incluso se habla de un par de matemáticos que estuvieron en hospitales psiquiátricos para que se señalara que ellos estaban encausados, pero por demencia, por problemas de demencia. Y la verdad es que cuando lograron escapar de la Unión Soviética, pues mostraban estos sistemas de ocultamiento de la verdad de la gente y se empieza a hablar mucho de los delitos de desaparición forzada, ¿no? Históricamente, el delito de desaparición forzada se consolida mucho en los años 70 y en los años 80, porque sale esa cloaca de la Segunda Guerra Mundial. Y hay un desengaño de estos regímenes totalitarios. Y obviamente a los partidos de izquierda, pues que ya no existen partidos de extrema derecha, ¿no? Ni fascistas, pero lo que eran los partidos de extrema izquierda, obviamente esto lo consideran como un ataque a sus personas, cuando en realidad lo que se les pedía era que reivindicaran
que abandonaran sus doctrinas totalitarias, ¿no? Hay un grupo de filósofos franceses que se llaman los neofilósofos, entre los que estaban Bernard Henry Lévy, André Glucksmann, que decían: nosotros no venimos del campo de la derecha ni de la izquierda, venimos de los campos de concentración. Es una declaración muy fuerte. O sea, nosotros no estamos ni con la derecha ni con la izquierda. Nosotros estamos con los que están desprotegidos y con los que fueron víctimas de creencias de sistemas totalitarios, de sistemas de creencia doctrinal. Y aquí en este contexto, aparece una redimensión de los marginados. En este momento histórico, estoy hablando de los años 50, finales de los 50 y principios de los años 60, nace una corriente que es conocida como el estructuralismo. Y el estructuralismo, por ejemplo, en el caso de Claude Lévi-Strauss, que era un gran antropólogo, había pasado largas temporadas en el Amazonas con unos nativos llamados los bororos, donde él describe usos y costumbres, pero de una manera mucho más detallada que las antiguas noticias de viajeros que iban a lugares exóticos. Claude Lévi-Strauss vive con los bororos y expone las formas socioculturales con las que viven. Bronislaw Malinowski viaja a Oceanía, a Papúa Nueva Guinea, y vive varios meses con los nativos de Papúa Nueva Guinea y describe sus usos y costumbres. La antropología social que están haciendo en esta época deja ver grupos diferentes, pero además expuestos a detalle, fíjense lo que estoy diciendo, a detalle en sus visiones jurídicas, penales, civiles, en su desarrollo de estructura económica, su administración sociocultural. Lo que describen Claude Lévi-Strauss, Bronislaw Malinowski, Boas, todos estos grandes, Margaret Mead, todos estos grandes antropólogos, lo que están mostrando es que estos pueblos silvestres, como los llamaban, eran civilizaciones avanzadas. Tal vez andaban con taparrabos, pero de atrasados no tenían nada. Eran sociedades complejas que tenían un alto desarrollo de conocimiento. Y en este sentido, hay una visión en la que se plantean, ¿y por qué pensábamos lo que decía Hegel sobre que estos pueblos estaban en una situación primitiva, ¿no? ¿Por qué lo que no estaba con las grandes ideologías que dirigían masas estaban equivocadas? Y aquí, sin duda alguna, hay que decirlo claramente, así como surgió la reivindicación de estos pueblos, como del pueblo judío o de los disidentes soviéticos, fíjense, estoy hablando de la disidencia, se empieza a hablar. Hay un congreso en Bandung, ¿no?, en la que se reúnen lo que serán llamados los países no alineados. Indonesia, algunos países de África, Tailandia, Camboya, todos estos países que padecieron conquistas inglesas, alemanas, los territorios africanos ocupados,
autodenominaron países del tercer mundo o países no alineados ni con la derecha ni con la izquierda. No te pertenecían tampoco al grupo de alto capitalismo, ni tampoco pertenecían al grupo del bloque soviético comunista. Eran países que tenían sus tradiciones, sus usos y costumbres, y las han querido conservar, sin involucrarse y sin vincularse por sus formas socio-religiosas a alguna de estas figuras ideológicas. Y nace en los años 50 la idea de la reivindicación y de darle lugar a estos grupos culturales. Reconocer que tienen una historia y que sobrevivieron a exterminios. Y empieza una lucha de descolonización. Por ejemplo, el caso de Argelia es un caso muy interesante. La gente de Argelia, o los argelinos, pues eran colonia francesa. Y Argelia tuvo un dirigente, un médico muy, muy importante que se llama Franz Boas. Franz Boas es una antropólogo. Frantz Fanon, perdón. Frantz Fanon es este médico que denunciaba en Francia, era un médico intelectual, Frantz Fanon, que denunciaba en Francia las torturas y tratos inhumanos que el gobierno francés ejercía sobre los argelinos. Frantz Fanon dice, esta Francia maravillosa que fue liberadora de los grupos sometidos por los nazis, esta Francia de la resistencia francesa es igual de fascista, pero no con judíos ni con europeos, sino con grupos que colonizó en Argelia. Bueno, esto movilizó a toda la intelectualidad francesa, comenzando por Jean-Paul Sartre, a Marguerite Duras, a André Breton, a todos los grandes surrealistas, a Luis Aragón, a Paul Eluard. Todos estos personajes intelectuales se unieron por una reivindicación de la lucha de los derechos, porque además ellos mismos padecieron el fascismo europeo. Y también se dieron cuenta que existían estos ataques de la Unión Soviética y de todos los grupos de izquierda que consideraban a los adversarios como enemigos y que había que atacarlos. O sea, la posición de la izquierda nunca ha abandonado la idea de atacar al adversario. Sin embargo, porque no tiene los medios actualmente y también porque los derechos humanos han tomado un gran valor. Ya no existe esta posición de desapariciones forzadas que había en los años 50 y en los años 60. Esto efectivamente existía. Y son discursos muy, muy incendiarios, muy radicales. Pero la verdad es que a final de cuentas, ellos mismos se volvieron los verdugos de regímenes que atacaron. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? El estructuralismo muestra que hay estructuras ideológicas, sociales y culturales que dominan la escena, cultural, ideológica del mundo. Y hay grupos marginados que en esas formas socioculturales no tienen lugar. Esto, de este lado del continente, se ve muy claramente con la lucha de los derechos civiles con Martin Luther King, encabezado por Martin Luther King, o bien el más radical de los sectores, que era Malcolm X.
Creo que ya logré comunicarme nuevamente por esta vía. No sé si hasta aquí voy quedando claro en la historia, porque si quieren ahora lo ilustro un poco más, pero lo que quiero mostrarles es que precisamente eh, se está viendo grupos marginados. Y el estructuralismo dice o señala doctrinalmente, bueno, no doctrinalmente, diríamos que el estructuralismo lo que muestra y aparecen en la escena académica, en los Estados Unidos, por ejemplo, personajes como Herbert Marcuse, que era de la Escuela de Frankfurt, que ahora vivía en Estados Unidos, o Noam Chomsky, como activistas sociales que luchan junto con Martin Luther King y con Malcolm X la idea de los derechos civiles, darle reivindicación a los grupos marginados, como el grupo de los negros en los Estados Unidos, para darles condiciones de igualdad que los blancos. Recuerden ustedes que los negros en los Estados Unidos pues tenían una disminución de derechos civiles. Por ejemplo, si viajaban en camiones, viajaban en la parte de atrás de los camiones dejando los primeros lugares para los blancos. Y si se llenaban los lugares de los blancos, tenían que levantarse los lugares de atrás y dejarles sus lugares a los blancos para que se sentaran, fueran hombres o mujeres. Y tenían que viajar de pie. Y si viajaban de pie y se subían más blancos, tenían que empezar a bajarse de los camiones. En fin, había una condición que hasta el mismo Göring, fíjense, Göring, este personaje nazi, el Führer suplente, decían algunos, en los juicios de Nuremberg, hubo una entrevista con un psiquiatra muy importante, todas estas entrevistas están documentadas. Göring decía, yo no sé ustedes por qué nos castigan por nuestro antisemitismo. Ustedes hacen lo mismo que nosotros hacemos, ustedes hacen lo mismo con los negros de lo que nosotros hacemos con los judíos. Y obviamente estos discursos son muy fuertes. En Francia, no solamente ya el caso de Argelia, sino el caso de inmigrantes árabes de otras partes del mundo, ¿no? No eran tratados con la misma dignidad que los ciudadanos. Y aquí, por ejemplo, el papel de Jean-Paul Sartre, este filósofo existencialista, trae y apareja imágenes de otro filósofo mucho más joven que él, como Michel Foucault. Michel Foucault o Gilles Deleuze, junto con Jean-Paul Sartre, que era la gran figura de la intelectualidad francesa de los años 50 y los años 60, abren un movimiento que se llama postestructuralismo. El postestructuralismo lo que marca es que abandonemos las estructuras dominantes y reivindiquemos a las estructuras marginadas. Y entonces hay una eclosión, una verdadera explosión de investigaciones y de publicaciones sobre el mundo árabe, los cuentos sufíes, el mundo islámico, africano, las tradiciones de los pueblos yoruba. Hay una fascinación por descubrir a las tribus nigerianas, ir a ver los Bushman en Sudáfrica, descubrir esas civilizaciones y también, sin duda alguna, ver a los pueblos de México, ver a los pueblos de la Amazonia, ¿no? Hay una reivindicación por hacer ver lo diferente y darle un lugar. Entonces, fíjense, pasamos del estructuralismo al postestructuralismo. Esto que estoy explicando está en el prólogo de un libro de Michel Foucault que se llama La verdad y las formas jurídicas. Él cuenta cómo pasamos de un estructuralismo a un postestructuralismo en la lucha de reivindicaciones y cómo el papel de la justicia
tenía que dejar de ser estructural para poder ser, para reivindicar a todos esos grupos que había marginado. Eso es un postestructuralismo. Y entramos en una etapa mucho más rápida. El postestructuralismo se da en 1967, dice Michel Foucault. Hasta le da año de... Y la posmodernidad va a nacer a mediados de los años 70, cuando ya se han reivindicado estos grupos marginados. Pero ahora lo que va a pasar es que hay que darles el mismo lugar y la misma dignidad. Es la época, por ejemplo, que Octavio Paz tiene un suplemento en el Excelsior, en el periódico Excelsior en México, que se llama Plural. La cabeza en México de la reivindicación y del reconocimiento a lo diferente. Por eso se llama Plural. Y publica cosas de Claude Lévi-Strauss, ¿no? de Mauriac, de una cantidad de franceses que ahorita estoy todavía muy desmañanado, pero una gran cantidad de autores, Monsieur, en fin, ahorita recuerdo varios de ellos. André Malraux, por ejemplo. André Malraux publica mucho. André Malraux es un gran intelectual francés que publica mucho sobre esa reivindicación. Cosas de Jean-Paul Sartre, cosas de los neofilósofos, como Bernard Henry Lévy, André Glucksmann. Fíjense que incluso este grupo de los neofilósofos proponen la quema de libros de Hegel y de Kant, porque dicen que esos libros que hablaban sobre este predominio de la inteligencia alemana, lo que había generado era el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. En fin, esto es lo que quiero mostrarles, es que existe esta reivindicación. Y obviamente, la posmodernidad lo que busca es darle una condición de igualdad a esas formas diferentes, a lo diferente y a lo distinto. Y aquí me gustaría tal vez hacer una aclaración. Aparece un término muy importante que es el diferendo. No sé si han oído hablar de los diferendos. El diferendo reivindica a los grupos marginados, dándoles una condición de igualdad frente a los grupos diferentes. Pero, a ver, he llegado hasta la primera hora de sesión. No sé si alguien quisiera comentar algo hasta este punto o si quisiera hacer alguna pregunta. La verdad es que el día de hoy no he pasado imágenes porque la computadora se había trabado, pero ya tengo algunas. No sé si alguien quisiera decir algo o alguien quisiera comentar algo. José Luis, te escuchamos, José Luis. Bienvenido. Buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos días. Ayer usted hablaba más de un tema como de economía política y hoy es más como un tema de tendencias y radicalismo a través de, bueno, de la época y de la sociedad moderna. Y sin embargo, a partir de todo lo que usted comenta, podemos ver que hoy con todo el avance tecnológico y científico que tenemos, uno pensaría que la sociedad puede estar un poco más abierta y lastimosamente pues no es así, ¿no? Sino que las tendencias radicales continúan los sesgos y también no solo en materia de ideologías políticas, sino en cuestión económica que cada vez está pues más polarizado y marcado la tendencia de la riqueza. Entonces ahí es cuando uno se cuestiona, bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar? Digo, después de tantas teorías, después de tanto estudio, después de tanto de todo, después de guerras, ¿hasta dónde es donde tenemos que llegar para lograr tener una ¿Qué sociedad tiene que pasar? podamos ser más iguales, ¿no? Que no haya este tipo de situaciones. Y sobre todo, bueno, en países donde se ve más marcado, pues son los países europeos, por todo el tema de la inmigración, como bien decía Francia, con los árabes y los atentados que han pasado allá, y también en Estados Unidos, los grupos como alt-right siguen odiando a todas las clases, como los latinos y los mismos afroamericanos. Sí, José Luis. Bueno, mira, Gracias. fíjate, José Luis, que lo que toca es muy interesante porque esta reivindicación se está dando a la par de un desarrollo económico interesante. Y aquí podríamos contar varias historias negras, pero
Lo que quiero marcar en este caso, y ahora te diría que yo creo que estamos avanzando mucho. La verdad es que sí ha avanzado mucho. Ha sido un paso muy lento, pero te voy a decir que estábamos el día de ayer platicando sobre una visión crítica de problemas económicos y de igualdad de justicia. Y también, hoy te diría, la idea del pensamiento crítico es precisamente reconocer la otra parte, la otra cultura o la diversidad y saber que existe la otra forma de pensamiento. Pero fíjate, te voy a decir una cosa, José Luis, que a mí me parece que es importante, porque tú también estás señalando qué tanto está pasando y por qué no hemos logrado consolidar muchas cosas. Te voy a decir un factor, por ejemplo, que yo detecto. Mientras se unen a estos esquemas culturales, fíjate que en México no hay propiamente una lucha de derechos civiles. Si tú escuchas el discurso de... Voy a ser muy puntual. Si escuchamos el discurso zapatista y los acuerdos de San Andrés Larraínzar, ¿no? En particular, lo que escuchamos es que los grupos originarios de México no quieren incorporarse, no quieren incorporarse, sino que quieren conservar sus usos y costumbres, que se les reconozca como diferentes y mantener un estatus en el que están. Claro, exigen que haya condiciones de salud mejores, ¿no? Que tengan clínicas, pero rehúyen a asumir formas culturales. Y te pongo un ejemplo en el caso electoral, que es un caso que me parece que es clarísimo, ¿no? Sigue habiendo comunidades en municipios, en el Estado de México, en Oaxaca, en Puebla, en varias partes de la República, donde, donde las cabeceras o los lugares donde sí siempre se ha llevado la elección y se ha elegido a los dirigentes de los municipios, a pesar de que se ha abierto la idea de que las personas de otras comunidades tienen derecho a ser votadas y votar, los usos y costumbres mantienen el monopolio hegemónico de la administración de las candidaturas y de las elecciones. Y hay montones de casos en las salas regionales y en la sala superior donde se anulan unas elecciones porque no se convocó a las otras personas, se establecen gobiernos interinos y vuelve a haber elecciones, pero ahora son los otros grupos y estos grupos no convocan a los grupos que habían tenido la tradición de poder y hay una gran lucha interna todavía que habrá que superar por algunas generaciones. Estos usos y costumbres mantienen ciertas condiciones de marginalidad, ¿no? Pero ¿no? Cualquier incursión, por ejemplo, grupos feministas que quieran ingresar, voy al lado del feminismo, ¿no? El reconocimiento de la reivindicación de las mujeres, si uno va a San Juan Chamula, donde el uso y costumbre es que la mujer siga sometido al hombre, es enfrentar culturalmente a las mujeres chamulas con una tradición que no conocen. Y obviamente, podrían llevar a una destrucción importante de una estructura sociocultural originaria. Entonces, es una lucha no solamente de falta de probidad de una parte, sino que es un problema de probidad de las partes. Porque piensa a final de cuentas que el dar las mismas condiciones socioculturales va a implicar abandonos de comportamientos. A ver, aquí Miguel Israel escribe,
¿Cuál sería la principal diferencia entre postestructuralismo y modernidad y posmodernidad? Por otra parte, ¿se puede considerar que alguna de estas corrientes de pensamiento ha inspirado el establecimiento de acciones afirmativas para grupos y situaciones de ventaja? Claro que sí. Bueno, gracias, Miguel, por la pregunta. Si me permiten ustedes, para contestar esta pregunta de Miguel Israel, voy a presentarles unas láminas que preparé para señalar esto. ¿Qué es ser moderno? Voy a decirles qué es ser moderno. Miren, por ejemplo, en el caso del arte, los modernos son, por ejemplo, los futuristas, que pintaban cosas del futuro, naves espaciales, automóviles de alta velocidad, es todo esto que, por ejemplo, Siqueiros pintó en el Poliforum sobre una sociedad altamente industrializada, o, por ejemplo, el cubismo. La forma moderna de cubismo es que todo lo firma como cubos para tratar de poner en 2 dimensiones cosas de 3 dimensiones, o el surrealismo que trata de presentar imágenes de sueño en la conciencia. Lo moderno es el modo de hacer algo. La modernidad es el modo de hacer algo. Una forma moderna era pensar que el Sol giraba alrededor de la Tierra, pero Copérnico hizo una nueva forma moderna, un nuevo modo, que era la modernidad, que era que ahora la Tierra giraba alrededor de la Tierra. Es decir, las formas de pensar son modos, y estas formas son modernas en cuanto que tienen una forma de entender las cosas. El nacionalsocialismo era una modernidad. El comunismo soviético o el socialismo soviético era otra forma de modernidad. Eran formas modernas. El pensamiento de los Estados Unidos de segregar a los negros era una forma moderna. En Francia, la idea de ser anticomunista y ser antinacionalsocialista, pero mantener sus colonias, era una forma de modernidad. Entonces, en ese sentido, voy a explicar que la modernidad es una forma de pensar las cosas. Cuando hay esta reivindicación de los grupos marginados, descubren que hay otras formas modernas. Por ejemplo, voy a hacer una distinción entre una modernidad A y una modernidad B, ¿no? Ahorita voy a hacer una explicación analógica. Vamos a pensar que la modernidad A son cosas que tienen que ver con la cocina. Sartenes, estufas, refrigeradores, licuadoras y fierro viejo que vendan. No, perdón, cucharones, por ejemplo. Y en la modernidad B van a ser cosas relacionadas con el mundo automovilístico: llantas, volante, motor, parabrisas, gasolina. La sartén, la estufa, el refrigerador, la licuadora y el cucharón son cosas que pertenecen a ese mundo, a ese modo de ver la cosa y la vida, que es la cocina. Y la sartén y la estufa son diferentes entre sí, tienen diferencias porque la sartén se calienta arriba de la estufa, ¿no? Entonces diríamos que la estufa tiene un predominio sobre el sartén. Y el refrigerador, a diferencia de la estufa, no calienta, sino que más bien enfría, mantiene las cosas frías. La licuadora las muele. Y en fin, entre ellos son diferentes, pero pertenecen al mundo de la modernidad de la cocina. En la modernidad del mundo del automovilismo, las llantas, el volante, el motor, el parabrisas también son diferentes entre sí, pero todos están en la coherencia de una modernidad y una forma de entender la vida entre sí. Ahora bien, si yo les dijera, ¿hay diferencias entre la estufa y el volante? Los reivindicadores de las modernidades dirían no. Lo que es diferente es lo que está en el mismo grupo moderno. La sartén, la estufa, el refrigerador, la licuadora son diferentes entre sí. Las llantas, el volante, el motor, el parabrisas, la gasolina es diferente entre sí en el mundo de la modernidad B. Pero cuando yo presento las llantas frente a la sartén, hay diferendos. Es un diferendo, no es una diferencia.
Esto es muy importante porque le estoy dando lugar a una modernidad y a otra modernidad. Entre ellas hay diferencias, pero entre ellos hay diferendos, ¿no? Ahí está como una distinción importante. Ahora bien, vamos a hacer la analogía. Vamos a pensar en cualidades que tenga una mujer. Bueno, por ejemplo, el cubismo en el arte es un modo de hacer arte y el futurismo es otro modo, es otra modernidad de hacer arte. Mostrar objetos en 3 dimensiones en un lienzo de 2 y aquí pintar objetos con alta en una forma cúbica en el cubismo y en el futurismo es manifestaciones de electricidad. Entre ellos hay pintores diferentes, no es lo mismo Picasso que Juan Gris o Braque, que son pintores cubistas, entre ellos hay diferencias, igual en el futurismo, Giacometti, Lorenzo Valla, todos ellos son, Lorenzo Valla, Valla, todos ellos son diferentes en la pintura cubista, pero si con Queiros, ¿no? Pues son diferendos, son dos cosas que no tienen que ver entre sí. Ahora, les decía, culturalmente hablando, vamos a pensar en la modernidad islámica y vamos a ver un caso radical. Una mujer islámica, una mujer musulmana, sigue una serie de parámetros o instrucciones y comportamientos que la modernidad occidental de una mujer liberal no asume. Por ejemplo, la mujer islámica entiende lo que es una guerra santa y que hay que tener rigor religioso. En el mundo occidental no hay guerra santa, sino se habla de justa guerra y se habla de una apertura religiosa. Esto son diferencias, pero entre sí son diferendos. Los intelectuales franceses como Foucault, Deleuze, Barthes, hablan precisamente sobre estas formas de diferencia. Son formas de diferencia. Ahora bien, ser moderno entonces es formar parte de sus grupos. El estructuralismo lo que hace es presentar una modernidad y otra modernidad. El postestructuralismo lo que te dice es, oye, hay otras modernidades. No las margines, no las violentes, no las elimines, no las ataques. Reconócelas. Entonces el postestructuralismo es no domines solamente, tú occidental, abre tu pensamiento crítico y ve que hay otras formas de vivir legítimas. Los musulmanes, los huicholes, los lacandones, ¿no? Los chinos. Son formas de vida distintas a las que tienes. Son modernidades distintas. Reconócelas. Ve que hay pluralidad de formas de pensamiento. Esto es, ahorita te doy la palabra, Julio, dame un minuto más para terminar la idea. Esto es postestructuralismo. Y lo que se llamaría posmodernidad es que vayas más allá de una modernidad, que vea las otras y que reconozcas que son iguales. La posmodernidad te dice, ok, ya reconocí, pero no les voy a dar mi lugar. No, la posmodernidad diría, sí les vas a dar su lugar. Tiene la misma dignidad. Fíjense, y esto es muy interesante, tiene la misma dignidad un diseño de Pineda Cobalín que uno de la comunidad huichola. Por ejemplo, esto que ha hecho el gobierno actual, estas cosas interesantes que ha hecho la gente de la 4T y del PRD, es registrar, registrar diseños de pueblos originarios en sus vestimentas, que luego estaban en ropas de marcas europeas, cobrando una cantidad brutal de dinero, aunque el diseño era el mismo, ¿no? No, oye, pero el diseño es el de acá. ¿Quieres tomar el diseño? Paga el diseño de acá con lo que te están pagando a ti. Eso es como igualar la condición. Entonces sería como decir que un diseño de Pierre Cardin o de Chanel o Carolina Herrera es igual
que un diseño de una ropa lacandona o tzotzil, ¿no? Esa búsqueda de igualdad de circunstancias es la posmodernidad, donde debe de reconocerse una interculturalidad semejante. Adelante, Julio, te escuchamos. Muchas gracias, doctor. Compañeros, buenos días. Escuchándolo y haciendo esta pregunta, me entra una duda. Bueno, estos conceptos, para empezar, nunca los he entendido y nunca me han gustado, ¿no? Al final de cuentas, es formalismo, es lenguaje, pero hablamos algo de en la definición que usted da de modernidad. Perdón, Julio, te estamos perdiendo en el Perdón. audio. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escucho. Ahí me escuchan. En esa modernidad, en ese modo de hacer algo, bueno, pero ¿qué avance hay si hay un retroceso? ¿A qué me refiero? A ver, hay una nueva forma de pensar algo. Sí, pero todo ello es lo retro. O sea, avanzo, pero retrocedo a pensar cómo hacían las cosas antes. Yo me baso en lo de antes. Lo único que hago es presentarlo de manera diferente. Pero es lo mismo. Un ejemplo. Si yo hubiera guardado, bueno, más bien, los pantalones de mi abuelo o de mi papá, yo no tendría que gastar en moda, ¿eh? Porque estaría a la moda. Si yo hubiera guardado los muebles de mi abuelo, que mi abuelo era netamente campesino, bueno, yo tendría un departamento muy, muy bueno, ¿eh? Y me dirían, wow, qué bueno que nos invitaste porque estás a la moda. Entonces, esa parte así, bueno, como que me cuesta un poquito de trabajo de entenderla. Creo que no tengo tengo que aceptarla porque es un lenguaje formal, pero sí me cuesta un poquito de trabajo, doctor, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, mira, tienes mucha razón. Uno de mis parientes cercanos vino a la Ciudad de México, él vive en San Luis Potosí, vino a la Ciudad de México a una tienda vintage, ahora las llaman vintage, donde compró ropa en buen estado, de los años 60 y de los años 70, que yo creo que hubiera sido ropa que mi papá o mi mamá hubieran usado seguramente cuando eran más jóvenes. Pero les han dado un tratamiento y mucho cuidado y ahora la venden y es muy cara, la venden igual que ropa que acaba de salir en cualquier almacén. Fíjate que esto que estás diciendo tiene que ver con, hay un poema que hizo Octavio Paz, creo que es Pasado en Claro, y hay una frase que incluso se incluyó en la moneda de 20 pesos que le dedicaron a Octavio Paz. Dice, todos los tiempos son este presente. Dice, los pueblos de la antigüedad pensaban en tiempos cíclicos, ¿no? Las estaciones del año, todo, era algo recurrente. Cuando aparece la Biblia y el Corán, los tiempos cíclicos cambian por un Génesis y un Apocalipsis. Y dicen que en esa idea del principio y el fin, porque antes los pueblos pensaban que todo era eterno, que solamente eran ciclos, cuando aparece el mundo greco, bueno, es el mundo judio-cristiano, el tiempo se vuelve vectorial, principio y fin. Génesis, Apocalipsis. Y en esa idea se sube el socialismo, con esta idea de la lucha de clases, pero la revolución, la revolución redentora que limpia la historia y nos lleva a un mundo futuro, ¿no? Los nacionales socialistas también, Hitler prometía un futuro, los revolucionarios franceses prometían el futuro, la revolución cubana prometía el futuro, y como diría
como diría Francis Fukuyama, llegamos al fin de la historia, porque el futuro nunca llega. Y nos encontramos en un momento histórico en el que en vivo y a todo color puedes ver el Mundial de Fútbol, pero también puedes ver cómo derriban 2 aviones, las Torres Gemelas en Nueva York. Puedes ver cómo intentan asesinar en vivo y a todo color a cualquier dirigente en cualquier país del mundo. Ves la guerra en Afganistán en vivo y a todo color. Ves la invasión a Ucrania en vivo y a todo color. No necesitas pensar en el que va a pasar mañana, ¿no? De hecho, todo está ocurriendo en este presente. Y en este presente está, dice Octavio Paz, está la guerra de Troya, están, fíjate, la historia, pues si queremos entender qué pasa con Ucrania, por qué Rusia invade Ucrania. Y empiezan a decir cosas que vienen desde la Edad Media ucraniana y la Edad Media rusa, y que eran lenguas iguales, pero en pueblos distintos. Parecería que todas las etnias, las reivindicaciones, los nacionalismos, los fundamentalismos, las formas religiosas, todo está en presente. Todo está aquí, todo se discute en este mismo momento. El presidente de la República le pide al rey de España que pida disculpas por la conquista de México, ¿no? Y el Papa Francisco pide disculpas por todo lo que hizo la Inquisición en los otros pueblos que no reconocían, que quería someter con el cristianismo, pero quería someter al cristianismo y no reconocía, por ejemplo, la diversidad plural. Isabel la Católica tendría que pedir disculpas por haber expulsado a los musulmanes y a los judíos de territorio español, quitarles sus bienes, ¿no? Todo ese discurso es un discurso de reivindicación y reconocimiento de la diversidad y la pluralidad. La interculturalidad es reconocer y que el pensamiento crítico vea que lo otro es distinto, no diferente, es distinto y es diferendo. La palabra diferendo no coloca algo en una condición ni mayor ni peor, sino en una igualdad de condiciones que políticamente no es correcto hablar de diferencias, porque eso sería como decir que algo ocupa una posición arriba de la otra o una posición frente a la otra. Pero cuando hablamos de diferendos, son reconocimiento de que la otra es otra modernidad y tiene otra lógica. Y con esto, tal vez un poco contestando la pregunta que habían planteado aquí al principio en el chat, Miguel Israel Santoyo, pues es que pasamos de reconocer a darle igualdad. La posmodernidad es reconocer que precisamente todos tienen esta misma dignidad y hay que darle el mismo lugar. Aquí Abel Piña dice, podemos decir que modernidad es el modo reciente novedoso de concebir una cosa o algo, y una vez que resulta otro modo de ver los asuntos, situaciones, fenómenos, este otro modo se convierte en lo moderno. Así es. Pero ahora, fíjate que esto, como por ejemplo lo dice Octavio Paz, el hecho de que el cubismo haya llegado después del futurismo, pues, y luego el surrealismo llegó después del cubismo y el futurismo, son otros modos. Pero, dice Octavio Paz, el arte pop de los años 60 lo que hace es juntar cubismo, futurismo y surrealismo juntos, ¿no? Y entonces nace el pop art y junta con otras cosas de arte. Hoy en día tú puedes ver arquitectura con columnas dóricas o jónicas, ábsides y fronticios romanos, y luego columnas barrocas, ventanas tipo californiano, o sea, la arquitectura ya es posmoderna porque reconoce a todas las formas arquitectónicas iguales. Tú puedes tener una pirámide de Teotihuacán con la punta de la pirámide de Keops y exhibirla en un museo de arte. Y puede haber arquitectura ahora contemporánea de ese tipo, ¿no? Bueno, pues la idea de reconocer la pluralidad también es reconocer el pensamiento de los otros, ¿no? Iván dice, ¿qué nos recomienda para leer para entender la posmodernidad?
Uy, pues ¿qué te recomendaría? Hay un texto de Jean-François Lyotard que se llama La posmodernidad explicada a los niños, que no es un libro para niños, la verdad, sinceramente, pero es un libro que trata de explicar este aspecto de la posmodernidad. Eh, Hay un libro de Jean-François Lyotard, L-I-T-O-R-D, Lyotard, L-I, es L-Y, L-I-O-T-A-R-D, Lyotard, Jean-François Lyotard, que se llama La diferencia en español, está en editorial Gediza. En francés se llama Le Différent, el diferendo, pero es un libro que en las primeras páginas puedes darte una idea que precisamente habla sobre esa diferencia entre diferencia y diferendo. Ahora, si quieres algo todavía mucho más sencillo, yo te diría que buscaras unos ensayos de Octavio Paz, que están en Los hijos de Limo, así se llama el libro, Los hijos de Limo. En esa obra, Octavio Paz habla sobre lo que él llama la transvanguardia, diciendo que todas estas cosas se van juntando y se está haciendo solamente una corriente particular. Y en Corriente Alterna, este otro libro de Octavio Paz, también muy chiquito, dice que lo que pasa con el arte también pasa con la política. Dice, antes había PRI, PAN, PRD, ¿no? O PRI, PAN, ¿no? Pero fíjate que ahora, si tú quisieras ver líneas políticas, pues tal vez los Madero y los Krill siempre han sido panistas. Pero luego te encuentras que un Bartlett que viene del priismo estuvo muy coqueto con gobiernos panistas y ahora está con Morena. Pues en realidad no existen líneas claras ahora, ¿no? Lo que era el panismo de pronto toma algunas cosas del priismo y el priismo luego evoluciona y conserva cosas del panismo y ahora los morenos, que fueron fusiones de Partido Comunista Mexicano, Partido Socialista Unificado de México, junto con el priismo, es una cosa del PRD, y luego forman esto que es Morena, donde incluso había panistas, ¿no? Por ejemplo, Lili Telles, que estaba en el Morena y ahora se pasa al PAN. Esta diversidad, sí, sinceramente, es algo que describe muy bien Octavio Paz en Corriente Alterna. Y la verdad es que habría que revisar estos textos de los filósofos, los neofilósofos como Bernard Levy. Yo te diría, busca a Bernard Henry Levy en YouTube. Tiene unos videos muy interesantes donde habla sobre la reivindicación de los grupos marginados. Pero fíjate, así como te lo estoy explicando esta mañana, la posmodernidad, yo te diría que François Lyotard es el más claro de todos ellos y Octavio Paz, que es como yo he logrado acercarme a esta idea de la posmodernidad y la pluralidad y el reconocimiento. Y obviamente la interculturalidad lo que hace es ver que existen otras formas de pensamiento. Bueno, el día de hoy quiero presentarles un video que nos muestra cómo orientales y occidentales piensan de manera distinta. Pero piensan de manera distinta porque hay formas cognitivas que dependen de los contextos culturales, de la lengua, por la forma de escritura, la forma de pintura, la forma de hablar. Los orientales atrofian ciertas partes de su cerebro, pero desarrollan otras. Y nosotros occidentales, debido a que utilizamos una escritura alfabética y escuchamos música en 12 tonos, atrofiamos también otros sectores de nuestro cerebro y solamente operamos con otros. Les quiero pasar un video de un estudio de la Universidad de Michigan que se llama Oriente y Occidente. Oriente y Occidente. Sustantivos contra verbos. Porque dicen que los occidentales usan más sustantivos y los orientales más verbos. Nosotros decimos, quiere más sopa, le sirvo más té.
Y el oriental dice, ¿quiere usted comer más? ¿Quiere usted beber más? ¿No? Nosotros decimos expresiones, a los niños les decimos, mira, guagua, el perro, el gato, la pelota, ¿no? Y los orientales les dicen a los niños, levántate, siéntate, corre, habla, ¿no? Son formas distintas, pero yo creo que es muy ilustrativo para que vean. Y el pensamiento crítico va en la línea de reconocer y entender y darle la misma característica de dignidad a las otras formas modernas. En ese sentido, eso me parece que es sumamente valioso. Y creo que es un video muy ilustrativo. Es un video que dura como 7 minutos. Y vamos a verlo. Oriente y Occidente. Sustantivos contra verbos. Se realizan diferentes operaciones cerebrales cuando orientales y occidentales ven objetos en una imagen. Básicamente, en la parte trasera del cráneo hay zonas del cerebro asociadas principalmente con la percepción, así que cuando vemos una imagen, interpretamos todas las formas, figuras y curvas. Y lo que notamos es que el cerebro oriental percibe la imagen como un todo. Y la zona del cerebro que fija su atención a objetos individuales no logra activarse. Pero los occidentales, cuando ven la misma imagen, su cerebro se concentra en las individualidades y la parte del cerebro que analiza la individualidad se activa aún más. Mientras que los orientales ven la imagen como un todo, los occidentales ven objetos por separado. Se estudió el movimiento de ojos de occidentales y orientales mientras veían a un tigre en la jungla. Lo que notamos es que los occidentales se concentran en los objetos sobresalientes. Pasan casi todo el tiempo viendo al tigre, por ejemplo. Y los asiáticos prestan más atención al fondo y alternan su atención entre el objeto central y el panorama. Ven el fondo y ven al tigre. Así que mueven más los ojos. Mueven más los ojos entre el fondo y el objeto. Ven más el fondo y ven más la relación entre el fondo y el objeto central. Ese es el efecto. Para el pensamiento oriental, la propiedad del objeto varía en relación al lugar en que se encuentre. Así que perciben de diferente manera a un tigre que está en el zoológico o en el circo de uno que está en la jungla. La propiedad del tigre depende del lugar donde se encuentre. A este entorno se le puede llamar campo. Los objetos pertenecen al campo que los rodea, a lo que llamamos situación. Aquí está una persona alegre. La gente a su alrededor también se ve alegre. La gente al fondo de la segunda imagen luce molesta. Así que la persona sonriente al centro podría estar alegre. ¿Esta persona se ve alegre? Claro, sí. ¿Qué tal esta persona? Sí, también. Diría que está alegre. Está feliz. Pienso que alegre. Sí, está feliz. ¿Ahora qué piensas de esta? ¿Cuál? ¿Es diferente? No lo sé. Está feliz, se ve contento. Está feliz. ¿Qué me dice de este? Él se ve igual, alegre también, sí. ¿Está alegre? Creo que sí. ¿Qué me dices de él?
estaba muy feliz. Los occidentales en general tienden a fijarse solo en el centro de la escena, que es el personaje central. Claro, es una prueba, se puede enfocar en el centro y es correcto adivinar los gestos faciales de la figura central. Y luego, aunque el fondo haya cambiado con un fondo de enojo o un fondo triste o un fondo alegre, no les importa mucho eso, lo que significa que realizan una evaluación, desde luego con base al mismo tipo de expresiones faciales. ¿Esta persona se ve alegre? Sí. ¿Y esta otra persona? No, ella no. Ya que la gente que la rodea no está alegre. Se ve alegre. ¿La persona en el centro luce alegre? No, ella no. ¿Por qué? Porque el resto está enojado. Eso creo. Está contento. ¿Y este otro? Parece que está enojado, ¿Por qué? porque solo uno está sonriendo. Está sonriendo, aunque en ese entorno no se ve alegre. Quizá esté influenciado por el resto. El grupo ejerce influencia, creo yo. Los orientales están influenciados por las alteraciones faciales de los demás, lo que significa que si les presentas un ambiente alegre, la persona alegre en el centro lucirá más alegre que cuando les presentas un ambiente triste o un ambiente neutral. Esto es un cilindro de madera. Lo llamaremos Dax. Entre un cubo de madera y un cilindro de plástico azul, ¿a cuál se le podría llamar Dax? Esto es un Dax. Dax. ¿Cuál es Dax? Este es el Dax. Porque son redondos. Yo diría que este, ¿Por qué? porque es la misma figura. No importa el color. ¿Cuál es Dax? El azul. Misma forma. ¿Cuál de estos es el Dax? Aquel, ¿Por qué? porque ese es curvo y tiene dos círculos en los lados y estos se parecen en forma, pero son de diferente color. Lo escogí por eso. Este. ¿Por qué? Porque es del mismo material. Este. ¿Por Porque qué? tiene la misma textura. Este, ¿Por qué? porque los dos son de madera. Este es de madera y este también. Aquel. Sí. ¿Por qué? Es que son iguales. Es decir, del mismo material. El de madera. ¿Por qué? El material es igual. ¿Otra razón? No, ¿Misma naturaleza? así es. Sí. Este. ¿Por qué? Es que los dos están hechos del mismo material. Este es, ¿Por qué? aunque son diferentes figuras, no tienen que ser iguales. Eso es lo que creo. Esta diferencia entre el razonamiento oriental y el occidental se puede resumir como la diferencia entre objeto y sustancia. Bueno, hay una serie de razones
que explican por qué se da esta diferencia. Este diferendo, perdón, se da por qué se dan estos diferendos. Pero quiero que vean ustedes que el pensamiento crítico, a final de cuentas, lo que pretende no es decir este está mejor o este está peor, sino que precisamente entender. Ah, mira, esta persona me está diciendo esto de esta manera porque tiene estos parámetros culturales o tiene esta formación cultural. O hay que plantearle a este grupo esta situación, pero con esta forma. No solamente es traducir, sino interpretar. Y la palabra interpretar es muy bonita, tiene una connotación actualmente muy importante, que es no solamente lo que se traduce literalmente, sino qué significa, ¿no? Yo no sé si a ustedes les platiqué que tengo una amiga otomí, de familia otomí, que, bueno, ya creció en la Ciudad de México y se ha desarrollado más en la Ciudad de México y habla más español. Él me dice que en una ocasión fue a casa de su abuela en el Estado de México. Ella entiende el otomí, pero lo traduce literalmente, ¿no? Le dice la abuela en otomí. Bueno, creo que no sé si sea la lengua que se llame precisamente, pero lo dice en su lengua. Ve al lugar donde habita el agua y dime cómo está. Y me dice mi amiga, pues yo no entendía que el lugar donde habita el agua, pues quiere que vaya a un lago, a un río, ¿qué quiere que haga, no? Y le volví a decir, le dice, ve al lugar donde habita el agua y dime cómo está. Y finalmente una tía que estaba ahí con ella, que sí habla español y otomí también, le dice, lo que te está diciendo tu abuela es que quiere que vaya. La palabra tina con otomí es el lugar donde habita el agua. Y claro, en una transliteración, pues el lenguaje se entiende textual, pero hay que interpretarlo en esa categoría mental. Por eso es importante la interculturalidad, no solamente en la traducción, sino en la interpretación. Y en materia electoral, el pensamiento crítico, y yo creo que este es el punto esencial de toda esta plática, el pensamiento crítico en materia electoral tiene que entender y tiene que reconocer y lograr la participación de los diversos grupos en sus diversas formas culturales, sean pueblos originarios o incluso comunidades que operen ciertos protocolos lingüísticos, ciertos estereotipos y ciertos paradigmas que hay que operar, ¿no? Porque la democracia es plural, pero también hoy en día habría que decir que debe ser reconocida en su interculturalidad. Y creo que aquí está el meollo del asunto finalmente de todo lo que he querido decir el día de hoy. La democracia no debe imponer un modelo moderno de percepción, sino que debe de ser plural e intercultural y reconocer estas formas. Y el pensamiento crítico debe llevarnos a comprenderlas, interpretarlas y darles el mismo estatus. Pues bien, hasta aquí mi plática del día de hoy. Ha sido muy interesante para mí. He estado cubriendo algunas sesiones que le tocaron a algunos compañeros, pero fueron asignados a alguna otra función, pero yo le agradezco mucho esto porque, siendo mismo coordinador de este diplomado, me da oportunidad de revisar nuevamente todos los temas desde el fondo. Y, hombre, yo creo que está bien estructurado por lo que llevamos y la forma en la que se ha llevado. Salvo sus observaciones, sería también muy interesante si me las quieren comentar aquí o si me las hacen llegar al correo institucional, que es jhernandezf@Tribuna Electoral y todo lo demás. Bueno, pues no sé si alguien quisiera comentar algo antes de que nos vayamos. Sé que a lo mejor a Julio César no le gusta usar la ropa de su papá, pero yo te voy a decir una cosa, Julio. Cuando mi padre murió,
pues yo como dicen, tengo cuerpo de pordiosero, a mí me quedaba todo. Pero luego me decía mi señora que, pues que después de 2, 3 años, me decía, bueno, pues ya, pero ya deja la ropa del muerto, vámonos a otra cosa. Adelante, Julio, te escuchamos. No, al contrario, pues sí, creo que soy retro, ¿no? Para estar en moda. Le digo, no, agradeciendo a usted y a mis compañeros la paciencia que han tenido en las intervenciones. Digo, soy a lo mejor recalcitrante en estos temas, pero creo que se vale, porque claro, hace algunos, platicando con un compañero que también se dedica a la materia electoral, y que ambos revisamos muchos cursos y muchos diplomados aquí con ustedes, platicamos precisamente sobre este tema y el enfoque a veces novedoso que intenta el Tribunal Electoral. Y me hizo la siguiente pregunta y sigo pensando en ella, ¿no? Digo, que si realmente hemos avanzado para crear cosas nuevas o solamente hemos avanzado en los modos de presentarlas, ¿no? Y me hacía la analogía y dice, bueno, a ver, ponte el ejemplo de la casa. O sea, ¿realmente hemos avanzado en crear nuevas formas de crear casas o seguimos nada más simplemente en los métodos? Porque el concepto de ángulo, techo, paredes, yo creo que desde la antigüedad sigue. Lo único que hemos cambiado a lo mejor han sido nuevas formas de presentarlos. Y entonces en eso seguimos divagando, pero de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Julio César. Yo no sé si la palabra sea avance, pero yo creo que sí hemos logrado, la humanidad en general ha logrado ser diversa y yo creo que sí han aparecido cosas nuevas. Escuchó por primera vez a Bad Bunny, ¿no? Mi hija que tiene 20 le decía, le pregunta a mi madre, ¿quién es el máximo cantante ahora? Le dice, en el mundo, Bad Bunny. Y dice, ponme algo de él. De pronto una vez veo que mi madre levanta los ojos y dice, esto no puede ser, esto es una broma, ¿no? Y le decía, no, Bad Bunny efectivamente es el cantante con más reproducciones a nivel internacional. Yo no creo que haya habido en la antigüedad una cosa parecida a Bad Bunny, Julio. Nos puede gustar o no gustar, pero yo creo que no es, yo creo que no estamos iguales, ¿no? Yo diría que no. Yo prefiero ir a los Rolling Stones o a los Beatles. Y por el otro lado, yo creo que también la cocina ha evolucionado. Ahora hay cosas que se llaman cocina fusión, un montón de cosas. Y yo, no sabes cómo extraño unas albóndigas que me hacía mi abuela. Nadie las ha vuelto a hacer de esa forma. Yo no creo que sea lo mismo. La cocina incluso ha evolucionado, incluso las formas de hacer alimentos. Bueno, es lo que yo creo, ¿no? Yo sería muy feliz si alguien pudiera hacer unas albóndigas como la que solía hacer mi abuela, ni mi madre, ni mis hermanas, ni nadie que conocía esa tradición familiar. Y la verdad es que una vez en una fonda, hace muchos años, alguien hizo unas muy parecidas. Pero bueno, yo creo que está para bien, siempre es bueno experimentar cosas buenas. Y sí, pues sigue habiendo paredes y sigue habiendo techos, pero bueno, ahora sí que a la muda lo que le acomoda. Que tengan ustedes, ahora sí, muy buen fin de semana. Llegamos a viernes. Espero que haya sido una semana productiva y sobre todo, pues bueno, hemos tenido este diplomado de pensamiento crítico electoral de 7 a 9. Vámonos a trabajar. Que sea maravilloso la siguiente semana y el fin de semana. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias, buen día.